Buenas jóvenes, vamos a continuar. Si mal no recuerdan, la última clase virtual, el último video, hablamos de tres preguntas principales, básicas, que toda religión seria trata de responder. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué hay después de esta vida? De eso se trata un poco esta clase. Vamos a tratar de responder desde la óptica de la religión cristiana, católica, fundamentada en la doctrina, eh, dar cierto tipo de respuestas a estas inquietudes. Vamos a empezar de manera introductoria con una cosa asombrosa que me contaron que les grabé. Buenas, permítame contarles algo increíble que me narró mi amigo Faisal Abel cuando él era director de deporte y yo de educación de la fe. Faisal fue mi maestro en una época y Faisal es miembro del Salón de la Fama, el primer miembro del Salón de la Fama de baloncesto de República Dominicana. Miren esta foto en su casa con todos estos diplomas y reconocimientos que ha logrado a través de su carrera. Faisal hace unos años atrás tuvo una especie de preinfarto. En ese momento lo llevaron rápidamente a los Estados Unidos, a Miami, y le diagnosticaron dos arterias totalmente tapadas y una semitapada. En ese momento procedí a hacer una operación a corazón abierto, que es una operación muy traumática. Te abren el esternón con una sierra médica, te separan las costillas, te, con un medicamento te detienen el corazón mientras tu sangre empieza a circular por una máquina para entonces hacer lo que se llama un bypass, un puente, donde la sangre entonces brinca la función y vuelve a alimentar al corazón. Las coronarias son las arterias que alimentan el corazón. Pues después de eso, reanimar el corazón, cerrar las costillas, volver a coser ahora con alambres el esternón que había sido dividido en dos y realmente una operación muy traumática. Tú estás inclusive lleno de medicamentos para que tu organismo no rechace pues todo eso extraño que te han hecho y te han puesto. Y así estaba cuando de repente parece que con un medicamento al que dio reacción y alergia, pues hizo que tuviera un paro cardíaco. La máquina esa que mide las frecuencias del corazón se quedó ahí con una sola rayita. Esa máquina dispara una alarma, entraron rápidamente los médicos a atenderlos y él dice que en ese momento se desprendió, por decirlo de alguna manera, de su cuerpo y se vio mirando y observando todo cual si fuera una lámpara, él pegado en el techo y mirando hacia abajo, y mirando su cuerpo y mirando cómo trataban de reanimarlo. Dice que su primera reacción fue de desconcierto. Decía, bueno, me morí, me van a dejar morir. En un momento el paciente médico principal, el médico que lo atendía, se sienta en la cama y empieza a llorar, eh, como ya no hay nada que hacer. Y entonces entra una persona que él nunca vio y nunca estaba, siempre la vio desde arriba. Él señala que era una persona rubia, una doctora, que le llama la atención al médico, lo, lo impulsa que intenten de nuevo, buscan esas máquinas de dar shock en el pecho
Y entonces, bueno, en ese momento, también simultáneamente él siente que se va hacia atrás, siente una luz que nunca volteó para mirar, simplemente cuando tú tienes un farol atrás, y se sentía muy placentero, muy agradable. Hablaba de que podía ver simultáneamente su vida en detalle y su vida en conjunto, que veía a las personas del Colegio de La Salle rezando por él, que trataban de alarlo para que no se fuera, y él se sentía tan bien que con sus manos la echaba hacia los lados, y de repente, así mismo como se desprendió, volvió y entra en el cuerpo y queda otra vez así con todos esos, despierta con todos esos alambres que tenía conectados a diferentes aparatos. Su primera reacción fue pensar que había sido un sueño, pero le queda esa idea de lo que había vivido, y cuando entra su esposa le consulta qué pasó y cuánto tiempo había durado en esa situación. La esposa le dice que unos 10, 15 minutos, y sin que él se lo mencionara, le habla de una doctora rubia que entró a la habitación. Eh, Eso lo puso a pensar seriamente, porque él nunca conscientemente había visto, tenía la idea de esa doctora rubia, y entonces empezó a sospechar que lo que había vivido era más que un sueño o más que el efecto de los medicamentos. Al salir de la clínica, ya en silla de ruedas, su hijo menor, Amin, lo lleva a un mall y por coincidencia lo deja en una librería. Él que no es, dice, dice él que no es precisamente un gran lector, y en la librería, en un estante, frente a él hay un libro que yo tengo aquí, tengo una copia, y se llama Vida después de la vida. Cuando él empieza a ojearlo, entonces se empieza a sorprender mucho, porque lo que dice este libro tiene mucha coincidencia con lo que él vivió. Está escrito por el doctor Raymond Moody, es un doctor en medicina y que por su profesión pues ha estado en contacto varias veces con personas que han experimentado lo que se llama muerte clínica, o sea, el corazón deja de funcionar, no hay respiración, no hay latidos, y que luego han sido reanimadas. Y esas personas después les contaban al doctor situaciones que al principio no llamaron la atención, pero después las coincidencias eh, llamaban la atención, y eran entonces empezó en ese momento a perseguir, investigar, buscar experiencias similares, y las recopila así como testimonios, dice testimonio de casos reales en este libro. Y es muy interesante. Yo simplemente para terminar la historia le narro algunas de las coincidencias. Una de ellas habla de la paz que se siente. Dice, una mujer que fue reanimada después de un ataque cardíaco comenta, comencé a experimentar la más maravillosa sensación. Lo único que sentía era paz, comodidad, solo quietud. Todos mis problemas habían desaparecido. Un hombre recuerda, tuve una gran y agradable sensación de soledad. Era muy bello y sentía gran paz en mi mente. Y un hombre que murió y se lo reanimaron tras las heridas recibidas en Vietnam me dijo, mientras era herido sentí un gran alivio. No había dolor y nunca me había sentido tan relajado. Me encontraba a gusto y todo era agradable. Aquí está el caso de un joven, eh, prácticamente de la edad de ustedes, que narra lo siguiente. Me ocurrió hace 2 años cuando acababa de cumplir 19, es decir, tendría 17. Conducía mi carro para llevar a su casa a un amigo, y al llegar a una intersección me detuve para mirar en ambas direcciones y no vi que viniera ningún carro.
Me metí en la intersección y en ese momento oí gritar a mi amigo con todas sus fuerzas. Cuando miré, me cegó una luz. Eran los faros de un carro que se precipitaba hacia nosotros. Escuché el horrible sonido que hizo el lado del carro al empujarse y durante un instante me pareció atravesar un espacio cerrado y oscuro. Todo fue muy rápido. Luego me encontré flotando a unos 5 pies por encima de la calle y a 5 yardas del carro, desde donde oí el eco del choque. Vi que la gente corría y se arremolinaba alrededor del lugar del accidente. Vi a mi amigo en estado de shock, lo sacaron del carro y pude ver mi propio cuerpo en la chatarra entre toda aquella gente y cómo intentaban sacarlo. Mis piernas estaban retorcidas y había sangre por todas partes. Otros hablan de un ser luminoso. El elemento más común, dice el doctor Moody, quizás y el más increíble, es con toda certeza el efecto que ha producido en las personas el encuentro con una luz muy brillante. Un señor que no tenía creencias ni educación religiosa anteriormente identificaba a eso como un ser luminoso. Y con la misma etiqueta utilizó una señora de fe cristiana, quien llamaba a esa luz Cristo. Seguimos con algunas coincidencias más. Aquí, por ejemplo, lo de la visión, dice este soldado: mientras servía en Vietnam recibí varias heridas. Más tarde me consideraron muerto a causa de ellas, aunque en todo momento era consciente de lo que estaba ocurriendo. Recibí 6 impactos de ametralladora, pero no me sentí preocupado. Reviví en mi mente el instante en que fui herido. No estaba atemorizado y me sentía muy a gusto. En ese momento, mi vida pasó frente a mí como una película. Regresé a mi infancia. Pude recordarlo todo. Era muy vívido. Pasaba con gran claridad frente a mí. En poco tiempo pasé de las primeras cosas que podía recordar hasta aquel momento. No era nada desagradable y no me lamenté ni tuve sentimientos de culpa. Bien, pues así esto está lleno de testimonios que en muchas cosas coinciden unos con otros y con lo que contó Faisal. Esto sucede más de lo que pensamos, pero hay algunas circunstancias, y aquí lo hace constatar el doctor, que hacen que estas cosas se hablen poco. Una de ellas es que el tema de la muerte es un tema tabú. A la gente no le gusta hablar de eso, no vaya a ser cosa que lo atraiga al hablar de eso. Así que la mayoría de la gente prefiere no hablarlo. De hecho, Faisal esto no lo habla mucho. Segundo, lo difícil que es buscar palabras en esta vida real, tangible, para hablar de cosas que son trascendentes más allá de esta vida. Entonces se buscan muchas analogías, muchas imágenes para tratar de explicar como si fuera, pues uno asocia. Y la tercera, pues el que no ha vivido esto también tiene un nivel de incredulidad. Y a nadie le gusta hablar de experiencias internas, interiores, para que otra gente pues empiece a dudar de ellas. Bueno, lo dejo hasta aquí. Esto no tiene nada que ver con la doctrina, pero tampoco está en contra de lo que vamos a contar. Simplemente lo pongo a manera introductoria. Pues muchas gracias. Lo único seguro en el futuro es la muerte. Nada más hay que estar vivo para morirse. Y la muerte es un hecho, si quieren, el más equitativo de lo que existe. Se muere el joven, se muere el niño, se muere el adulto, se muere el viejo, se muere el rico, el pobre, el que tiene fe y no. Eso es por ahí, por esa puerta entramos todos. Le tememos más, menos, lo desconocido, qué hay después. Se tejen muchos chistes sobre la muerte. Uno a veces
como manera de evasión a lo que uno teme, empieza a crear chistes al respecto. Si estuviéramos en clase, pues le podría hacer un par de ellos. Pero no es el caso y entonces hay que aprovechar el tiempo. Solamente una anécdota que sí pasó real, como para dar un dato más que tengamos pendiente. Tuve una gran amiga, estábamos juntos en el coro estudiantil, ella acababa de entrar, tendría unos 19 años, y en una Semana Santa, precisamente el Viernes Santo, con dos amigas de ella tenía 19, una amiga de 20 y otra de 21, pues decidieron ir desde La Romana hasta Valladolid. Hay unas curvas verticales y en una de esas curvas se encontró frente a otro carro de una persona que parece que venía bebida y chocaron de frente. Las velocidades de frente se suman y en este caso pues murieron las 4 personas. Su familia me pidió que acompañara con el órgano en la misa de los 9 días que iba a ser en la iglesia San Judas Tadeo. No pude negarme. Ofició la misa Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, el cardenal, y cuando llegó la parte de la homilía, porque se habla después del Evangelio, y yo arreglaba mis papeles, el cardenal soltó una frase que me llamó la atención, me hizo dejarlo todo y concentrarme en lo que decía. Él expresó: yo no sé si el cielo o el infierno existen. Yo dije, si el cardenal no sabe si el cielo o el infierno existe, yo no sé quién lo va a saber. Continuó, dijo, bueno, yo no sé si existe como nosotros lo tenemos concebido y pensamos al respecto. Inmediatamente dijo la frase que capté y que llevo conmigo. Con mucha fuerza y energía, él dice, yo sí sé que Dios no puede crear estas relaciones, estos vínculos de afecto, de cercanía entre las personas, padres e hijos, esposos, amigos, para que de repente un hecho externo que llega desde fuera rompa esto y fuera como una burbuja que no ha existido. Y eso me gustó. Algo tiene que haber. Y ese algo la doctrina nos lo explica. Vamos entonces a nuestra presentación. Bien, hablemos precisamente de la otra vida. Y empiezo con una frase del filósofo Thomas Mann muy interesante. Dice que el sentido y el gusto de lo infinito, lo que no se acaba, lo eterno, no es algo imaginario, no es un sentimiento, un simple deseo, sino que es un hecho, algo concreto dado en la persona, de todas las épocas, de todos los lugares. No son pues unos principios filosóficos, unas ideitas, lo que la religión propone a la ciencia, a las personas. Es un hecho concreto, pero que está internamente situada. Un hecho espiritual, un hecho interno. Lo que vamos a hablar aquí procede de este libro, Hablemos de la otra vida, del cual tomé el título de la lección, de este sacerdote franciscano, un gran teólogo llamado Leonardo Boff. Es lo mejor que he leído al respecto desde el punto de vista doctrinal. Empiezo con, bueno, aquí hay salió en el Listín Diario una noticia que causó revuelo, causó controversia, sobre todo por de quién procedía la noticia. El Papa Juan Pablo II afirmó que el cielo no es un lugar físico a donde vámonos para el cielo, allá entre las nubes, arriba. El infierno tampoco es un lugar a donde se va. ¿Qué es entonces? Es una situación, un estado de quien se aparta de Dios en el caso del infierno, o en el que vive en Dios, que es el caso del cielo. Y el purgatorio también es un estado, no es un lugar, un estado provisional, temporal, de uno realizarse, hacerse, purificarse. Y insiste,
todo eso, cielo, purgatorio, infierno, nada tiene que ver con ubicaciones terrenales. Y añade, Satanás, que sí existe, es un hecho, puede ser verificado, tal vez no directamente, pero sí a través de las consecuencias, pues ha sido vencido definitivamente por Jesús, quien nos ha liberado de su temor. Así que es un buen punto de partida. Este teólogo, Rahner, nos aporta lo siguiente, la escatología. La escatología es el final de los tiempos. Hay dos finales de los tiempos. El final personal, se me acabó mi tiempo en esta vida terrenal, y el final que vendrá de la humanidad en el tiempo como lo conocemos. Así como comenzó un día, pues de una manera terminará en la forma en que lo conocemos. Y dice él que esto no es un reportaje anticipado de acontecimientos que sucederán en el futuro. Muchas veces nuestras ideas sobre estos temas trascendentes proceden de lo que a un director de películas se les ocurre. Películas precisamente de ficción. Dice él que es la transposición, o sea, el cambio de posición, o sea, dicho de otra manera, el cambio de situación, el cambio de estado, al modo de plenitud, o en el modo de plenitud, de lo que ahora mismo, aquí abajo, en esta tierra, ya vivimos, pero en modo de deficiencia. O sea, esas situaciones de cielo, infierno, purgatorio, juicio, pues ya los estamos viviendo aquí, parcialmente, deficientemente, que en un momento, pues lo viviremos de manera plena. Por consiguiente, lo que les decía, no son realidades que van a comenzar a partir de la muerte, sino que ya vivimos situaciones de vida, situaciones de cielo, situaciones de plenitud, situaciones de frustración, situaciones de sufrimiento, de agonía, de infierno, situaciones de esfuerzo en el que nos vamos haciendo y realizando, como es el purgatorio, situaciones que tienen que ver con un juicio que se produce al encontrarnos con ciertas situaciones. O sea que ya vivimos estas experiencias, pero de manera parcial. Van creciendo hasta germinar plenamente en la muerte y se inclina hacia la frustración de aquel que se orientó negativamente en esta vida, se cerró a la luz, al sentido, a lo bueno, a lo justo, que son los conceptos de Dios, o para la realización plena, para la felicidad, para aquel que constantemente se mantuvo abierto a toda realidad, y en especial a esa realidad de Dios, que es la bondad, la justicia, la misericordia. Este es el planteamiento de base. Bien, hay una gran pregunta existencial que todo el mundo se hace, y por ahí es interesante comenzar. Uno se pregunta, ¿habrá alguna vez una situación en la que el ser humano llegue totalmente a ser feliz, a realizarse totalmente, a completarse, a llegar a su plenitud, a llegar a esa potenciación del principio esperanza que vibra dentro de él? Bueno, pues la fe cristiana, la doctrina cristiana, profesando un optimismo invencible, dice que sí, que dentro de la vida humana, dentro de este tiempo, espacio en que vivimos, desde que nacemos hasta que morimos, se alza un telón de una ocasión única e irrepetible. Es como una gran oportunidad. Hay un momento para todos que no podemos evadir, en la que por primera vez nacemos totalmente o acabamos de nacer. Pero esa ocasión es la muerte. Y la muerte, entonces ahí se nos enfría un poco el corazón, porque no nos gusta a nadie. Porque entendemos la muerte como algo terriblemente frustrante. La comprendemos como el fin de la vida. Pues rompe nuestra relación con el mundo que conocemos, nos separa de los seres queridos de la manera que hemos estado unidos hasta ese momento. Nos aleja de este cuerpo que amamos, de este mundo al que nos hemos acostumbrado. Es dolorosa y triste porque la vemos como el final de una fiesta. Se acabó, se apagó la luz, nos vamos, como el último adiós de un encuentro.
me recuerdo una frase que el hermano Alfredo me repetía mucho, decía, me llamaba la atención y era curiosa. Decía, el cielo es un lugar donde nunca se darán las despedidas. Fíjense que ustedes van a observar ahora un último adiós, una especie de muerte. Los estudiantes de último año de la promoción, pues va a llegar un día que sería su último día de esos que venían haciendo lo mismo, encontrándose con las mismas personas. Podríamos decir que morirán a ese tipo de vida. Y por eso se sienten tristes, algunos lloran, se abrazan para despedirse, pero al mismo tiempo se sienten eufóricos, alegres porque han alcanzado la meta. Todo el esfuerzo que habían hecho de estudios, de trabajos, pues se ve ahí realizado. Así que la muerte es ciertamente el fin de algo, de la vida como la conocemos, de la vida temporal, entendiéndose ese fin como una meta alcanzada. Ya no volveremos para atrás. No existe la reencarnación, volver a empezar. No hay completivos, no hay extraordinarios. Esa etapa se acabó y la concebimos como plenitud anhelada, o sea, llegamos a donde queríamos llegar. Después de tanto afanar, de tanto subir, de tanto esforzamos, hemos llegado al lugar de lo verdadero y de lo definitivo, el lugar de nuestro nacimiento final. Entonces, veámoslo aquí, llegamos ya hasta el techo, hasta el tope de lo que podemos lograr en esta vida. En cuanto a fin, es un fin concreto. Marca la ruptura de un proceso biológico temporal y crea una división entre lo temporal y la eternidad. Pero la persona humana es más que vida biológica, que vida animal. Y por eso suspira por la eternidad. Queremos que el amor nunca se acabe, que la vida nunca se acabe, ni la nuestra, ni de las personas que amamos. El ser humano es interioridad, ya lo vimos en unos temas anteriores, el yo interior. Y para esa dimensión, la muerte no es un fin definitivo, sino un fin planificante, un fin que es una meta alcanzada. Y hablemos concretamente de la muerte y para eso vamos a usar analogías, alegorías, que son ejemplos. Un ejemplo pues tiene algunas ideas que hacen referencia a otra cosa. Obviamente pues no abarca todo lo que se quiere decir de la otra cosa, por eso es bueno usar varios ejemplos. Esta es la primera alegoría. Se llama cruzar el umbral. ¿Qué es el umbral? Es ese espacio vacío que hay debajo de la puerta. Aquí hay un dintel que sostiene todos esos bloques y aquí la puerta, pero debajo de la puerta no hay nada, el espacio vacío. Imaginémonos que estamos en esta habitación y esta habitación es nuestra vida temporal. Más grande para uno, más chiquito para otros, con cierta comodidad. Conocemos más, menos gente, nuestros familiares, amigos, y aquí se desarrolla y aquí nos hemos acostumbrado. Hasta que un día algo nos ala, nos empuja a cruzar el umbral y vamos hacia otro lugar, ciertamente desconocido, pero no desconocido totalmente. Algo intuíamos, algo sabemos, algo percibimos de eso. El caso de Faisal, que narré en el video, son lo que se llaman situaciones del umbral. O sea, está como en el medio, con un pie aquí y otro pie allá, y de repente vuelve y retorna. Y así se llaman situaciones del umbral. Morirse sería cruzar el umbral, pasar hacia el otro lado, pasar hacia la otra habitación. Y ahora la pregunta, la moraleja, la enseñanza es esta. ¿Cuántas veces más grande y mejor en posibilidades, en situaciones, en relaciones, es todo eso exterior, el mundo entero, por más grande que sea el cuarto, el espacio en que vivimos? Podemos ahí descubrir muchísimas cosas, conocer el mar, subir al Pico Duarte, cientos de personas, miles de personas que han cruzado, otras que cruzarán. Y entonces esa relación, esa proporción de esta vida a la otra
nos enseña este ejemplo, esta alegoría. Pablo Domínguez es una anécdota, es un sacerdote del que ustedes hicieron un video. Se grabó de él un documental que se llama La Última Cima. Él hablaba de que el mundo era como un gran altar y desde el mundo le podíamos ofrecer a Dios nuestra vida, y celebró muchas eucaristías en esas montañas porque él era un escalador, le encantaba escalar. Y un día, subiendo el pico más alto de España, el Pelayo, pues se derricó por una de estas lomas y lamentablemente falleció. Lo encontraron 2 días después. Hay una anécdota que se narra en el documental que traigo a colación porque es interesante. Sobre el escritorio de Pablo, del padre Pablo, había la foto de esta persona que está ahí, para como verla todos los días. Analicen la expresión de este joven, puede decirse, como mira, no parece que siente temor, sino desafío, una especie de sonrisa, como preguntando, bueno, ¿qué van a hacer? Aquí estoy yo, ¿verdad? Dentro de todo en este ambiente, en esta situación, pues esta foto tiene una historia que se narra. Es la de un sacerdote y esa foto fue tomada un instante antes de ser fusilado por su fe. Lo fusilaron simplemente por ser creyente, cristiano. O sea, frente a él lo que hay es un pelotón de fusilamiento y entre ellos un fotógrafo ruso que tomó la foto. Yo no creo que ninguno de nosotros posaríamos así, con esa valentía, con esa serenidad frente a un pelotón de fusilamiento. Esta es la anécdota. La foto estaba en el despacho del recientemente fallecido en un trágico accidente de montaña, Pablo Domínguez, decano de la Facultad de Teología en Madrid, y en enero lo visitaron unos amigos legionarios de ese grupo, amigos de Legionarios de Cristo, y uno le preguntó, Pablo, eres tú hace unos años, ¿verdad? Qué bien te ves con barba. Y él dijo, no, sonriendo. Dijo que le gustaría haber sido. Y explica la historia de la foto. La conseguí en Moscú en un congreso. Me gustó. Y al leer las frases del recuadro me interesó mucho más. Y él afirma, es la fotografía, emocionado, con ganas de imitarlo. Parecía que hablaba de sí, de un sacerdote español, operario diocesano de Zaragoza, o sea, por ahí están los datos. Se la tomó un fotógrafo ruso que estaba entre los republicanos durante la Guerra Civil Española. Fíjense bien en su mirada, firme, los brazos como los tiene, seguro, valiente, y fue tomada un segundo antes de ser fusilado. Podemos afirmar que esta persona tenía un concepto de la muerte bastante ubicado. Si la muerte no es el final, ¿qué pueden ustedes hacer? Esta alegoría es muy comprensible, se usa mucho. Imagínense que el mundo que conocemos es el vientre de nuestra madre. Imagínense que hay 2 bebés mellizos. Se sienten nada más, para ellos solamente existe el otro. Están cómodos flotando en el líquido amniótico, alimentados por el cordón umbilical. Obviamente no ven la luz, pero perciben sonidos desde fuera. Un día, ya en la madurez fetal, uno de ellos siente que fuerzas extrañas, él no quiere salir, lo empujan por el canal que va hacia afuera y el hermanito piensa que mi hermano se está muriendo, se está yendo de esta vida. Sin embargo, para su hermano está muriendo, pero para los que están fuera, él va hacia la luz, y ahora recuerdo la luz de Faisal. Y estos son los médicos que con alegría los reciben, y sobre todo su mamá y su papá. O sea, mientras desde adentro parece que estamos muriendo,
Afuera hay alegría porque alguien nuevo está naciendo. Aquí hay alguien que lo narra muy bien en base a esta parábola. Dice que había dos bebés y suponiendo en una parábola uno puede inventarse las cosas, uno le pregunta al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? El otro respondió, claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dice el primero, no hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? El segundo dice, no lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero contestó, eso es absurdo. Caminar es imposible. Comer con la boca, no sea ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo demás que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible. Y el segundo insiste, bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tubo físico. El primero contestó, tonterías. Además de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá? No nos preguntamos lo mismo, si hay vida después de esta vida, ¿por qué nadie vuelve? Continuó, el parto es el fin de la vida y en el posparto no hay nada más allá del oscuro, nada más allá del silencio, nada más allá del olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. Sigue diciendo el otro, bueno, yo no lo sé, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, mamá, ¿tú crees realmente en eso? ¿Tú crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existe, entonces, ¿en dónde está ella ahora? El otro, muy filosófico, dice, está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella. De ella nosotros somos. Es en ella que vivimos. Sin ella, este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero, bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no existe. O sea, lo que yo no veo no existe. Y el segundo responde tranquilamente, a veces, cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba. Así fue como un escritor húngaro explicó la existencia de Dios. Nada más que comentar. Hay otro ejemplo que me gusta. Imagínense que, bueno, todo lo que existe es este mundo. Aquí se desarrolla la vida todavía. La vida existe en esta tierra. No sabemos si hay vida fuera de aquí. Miren, esta es República Dominicana. Por ahí estoy yo. Aquí todo lo que hacemos, lo que sentimos, se da en este espacio. Un día uno se muere y se dispara de este tiempo, de este globo terráqueo, sabe Dios para dónde. Bueno, tal vez vayamos a ese universo inmenso, infinito, incalculable, lleno de estrellas. Y esto vendría a ser, para usar la metáfora, como el útero de Dios. Dios puede ser más mamá que papá. Y en el útero de Dios somos concebidos todos los habitantes de esta tierra. Y al nacer realmente, lo que llamamos aquí morir, salimos y nos disparamos hacia lo eterno, hacia lo infinito, hacia lo que no se acaba. Es otra bonita metáfora que a mí me gusta y que he creado de lo que es morirse, salir de este pequeño espacio hacia el espacio sideral, hacia lo infinito. Pues una de las mejores metáforas creo que la dijo Jesús sin lugar a dudas. Cito, dice él, si no muere el grano de trigo, entonces se va a quedar como grano toda la vida y terminará pues no siendo para lo que fue creado, para dar fruto, para convertirse en un árbol, para que nazca otra vida de él, para que nunca se acabe. Y por eso se entiende la frase, hay que morir para vivir. Tenemos que morir a muchas cosas para que poder nacer a otras que esperan por nosotros.
Por eso dice Jesús a Nicodemo, el fariseo aquel que lo seguía escondido y lo quería, pero no se atrevía a presentarse en público, le dice, el que no nace de nuevo del agua y del espíritu. Y Nicodemo creía que tenía que volver a meterse en el útero de su madre, y es nacer a otra realidad que Jesús llama la realidad del espíritu. Así que esta metáfora resume todo. Claro, tenía que ser de una persona genial, una persona Dios, que es Jesús. Recapitulando esta idea de la clase anterior, la visión cristiana, hablábamos de antropología cristiana, del ser humano, de la persona que se concibe en la iglesia como peregrinante. O sea, estamos en esta tierra en tránsito, peregrinando, no hemos llegado a ningún sitio. Pues en la clase anterior vimos que era algo que aspira, que quiere, que desea concretamente lo infinito, pero está aprisionado por unos límites espacio temporales de conocimiento, de voluntad, que no lo agotan, pero está ahí encerrado en esta vida. Alguien que tiene esa tendencia a mejorar constantemente todo el tiempo hacia lo perfecto, hacia lo infinito, hacia lo eterno, pero con un lastre que no lo deja realizarse totalmente. La suma de aquello que ya es, que ya está hecho, pero que no ha sido concluido. Viene la muerte. ¿Y qué pasa con estas analogías de la vida humana? Pues se convierte en esto, esa visión cristiana de la persona que muere. Fíjense que la iglesia le llama peregrinante de este lado y triunfante porque ya llegó, se graduó, alcanzó la meta en la otra vida. Pues esos límites se caen, esos límites, esos lastres, eso por hacer se acaba. Espacio, tiempo, conocimiento, libertad limitada hacia la voluntad plena, ¿verdad? Libertad hacia la voluntad plena, y entonces nos disparamos hacia lo infinito. Ese lastre desaparece y entonces ya vamos creciendo dinámica e indefinidamente. Ya el por hacer de la ecuación desaparece y somos totalmente, perfectamente, sin ningún milímetro, lo mínimo, de algo alienante, algo que nos denigre, algo que esté incompleto. Esa es la idea. Aquí, como un aporte, traigo este escrito que se le atribuye a San Agustín. Se pone mucho en las estampitas que se dan en las misas de difuntos. Lo leo rápidamente. La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Esa idea me encanta. Cruzar de habitación. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre. Háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es, lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente simplemente porque estoy fuera de tu vista? ¿Por qué tengo que salir de tu corazón porque ya no estoy aquí? Te espero. Nos volveremos a encontrar. No estoy lejos, justo del otro lado del camino, del otro lado de la puerta. ¿Ves? Todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar mi ternura, pero acentuada. Enjuaga ya tus lágrimas y no llores más si de verdad me amas. Es muy bonito, no podía dejar de plantearlo aquí. Pues termino con esta última imagen. ¿Cuál es el proceso de la existencia humana según la doctrina cristiana? Hago un esquema. Somos finitos porque tenemos un día de existencia, no hemos existido desde la eternidad como Dios. Un día, en mi caso, 27 de junio de 1951, bueno, no, desde antes, desde la concepción, 9 meses antes, en la concepción del
del útero empezamos a existir. Y nuestra vida se desarrolla a lo largo de esta línea. Podemos ver la vida como una línea, unos más cortas, otros más largas, hasta que llega el momento, ese encuentro desde fuera. Se acabó, dirá la Biblia. ¿Quién puede alargar un segundo más el tiempo destinado de esta vida, de esta raya que tiene aquí? Y en ese momento acontece simultáneamente lo que llamamos la muerte, que hemos estudiado en este tema y lo que veremos a partir de los próximos videos que voy a grabar. El juicio al morir, ¿qué será eso? No se lo pierdan. Pues coincide exactamente con la muerte. La muerte no existe, es un vacío, es un cambio de situación. Faisal estaba aquí y de repente estaba allá. Lo que sí ocurre es ese encuentro al morir. Y entonces solamente dos posibilidades, no hay intermedias. No hay gente que se queda pagando penas aquí, fantasmas en esta tierra. Un camino que me dirige hacia la felicidad total, infinita y dinámica que nunca se acabará, compuesto por dos situaciones o dos estados, una que llamamos purgatorio, que me prepara para la próxima definitiva, plena y total, que llamamos cielo. Y otra, lamentablemente, la hemos puesto hacia abajo, también infinita, que nunca se acaba, de la que no hay retorno, frustrante, triste, que se llama el infierno. La próxima grabación veremos lo que es el juicio al morir y el purgatorio, y la última, el cielo y el infierno. Vamos entonces a dejar hasta aquí. Les voy a reenviar este video y trataremos de tener un meeting por Zoom para que algunas opiniones ustedes me den, y también enviarles, pero cuando terminemos toda la unidad, enviarles un cuestionario para que ustedes lo llenen y poderlo ponderar. Muchas